Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Los saludo muy cariñosamente en este día miércoles 19 de octubre. Miércoles que, por supuesto, tenemos con nuestro amigo Tomás Jocelyn Hall. Es el miércoles de Tomás. Tomás está en este momento reboteando su computador porque está con un problema de muy lenta la internet, pero ya se conecta en un ratito. Así que voy a aprovechar este tiempo que no está Tomás para saludarlo a toda la gente que se conectó y que nos han enviado su saludo a través del chat. Saludamos a Horacio Villablanca, mi querido amigo Rodolfo Pérez, partner también, Silvia Albarrán, José Díaz Silva, Gracia Buena, Patricio Castillo Hernández, Renzo Gustavo, Alejandra Labarca, Hernán Canata, Lilian Fabiola de Chile, Germán Rodríguez, José Venega, Ana María, Stil, ¿qué más está? Jorge Calderón, Raúl Andrés López, Teresa Méndez Bertín, Cristian Infante Peñafiel, Carmen Diván, seguimos saludando, Álvaro Herrera, HQ YouTube Music, Nora Grimaldi, Kleiner de Cherora, querida amiga, ¿cómo estás? Elena Pender, hola Elena, Maximiliano, Nora Grimaldi, ¿qué más está? Nos ha saludado, Blanca Salgado, Nancy Susana Pérez, hola Nancy, Andrés Vega, ¿quién más está? Parece que ya los nombré a todos por lo menos. Gustavo Cerda, Hernán Canata, ya los he nombrado a todos los que por lo menos nos han saludado hasta este momento. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo esa conmemoración que le llama, ¿no es cierto?, la izquierda y el gobierno al 18 de octubre, cuando no tiene nada de conmemoración? Las conmemoraciones son para recordar eventos o situaciones alegres en la vida, no para recordar el día en que comenzó la demolición y la destrucción de nuestro país. Ese día deberíamos realmente recordarlo, pero con un sobrecogimiento, muy en silencio, muy hacia adentro, reflexionando sobre las grandes estupideces que hicieron muchas personas y que avalaron otras personas, como los periodistas, los políticos de derecha, que en lugar de decir la verdad y de luchar contra esto, contra lo que se formó, lamentablemente lo avalaron, lo justificaron, y no solamente eso, sino que además lo alentaron. Qué lamentable que tengamos un nivel de políticos y de periodistas y de medios de comunicación de ese nivel tan paupérrimo, tan bajo. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos que, con lo que tenemos que lidiar y con lo que tenemos que luchar. Si queremos sacar Chile adelante, tenemos que hacer de tripas corazón, tomarnos un caldito de tranquilizante, ¿no es cierto?, y de ubicol, para tratar de que todo no nos vuelva a pasar nunca más esto. Hay que darle pastillitas de Ubicatox a un montón de gente de la izquierda del gobierno y sobre todo de la derecha cobarde. Ahora ya está Tomás Jocelyn Hall, parece que ya sí, ya está con nosotros, así que vamos a partir. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias. Estoy aquí en otro lugar, estoy en la casa de mi mamá, en realidad, efectivamente. Así que Que hoy se ve con mucha luz. se ve como mi mamá, esa cosa la molesta un poco porque la cosa es que no le gusta que yo use mucho de la luz, pero como necesitaba aprovechar la vista actualmente y que se vea bien, prendí Muy todo. bonito se ve. Se ve muy bonito, Tomás. Tomás, Muchas, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado con todo? ¿Bien? muy bien, gracias. O sea, mira, ¿para qué te voy a decir lo contrario actualmente? Yo creo que yo tengo un cierto grado de frustración. Y esa es la Sí, verdad. O sea, es una frustración con el ciclo del país. sí, claro. Y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, así que esto no es una cosa que estoy compartiendo ahora contigo, sino que lo vengo, pero ahora se nota más esa frustración. ¿No? Ayer 15 saqueos. 15 saqueos. Entonces, Sí, hemos normalizado esto. Al punto sí, que tú tienes el absolutamente. subsecretario del Interior, lo hemos normalizado. Si tú tienes el subsecretario del Interior que nos viene a anunciar a todos nosotros de que efectivamente poco menos que bueno porque son solamente 700 personas, hubo menos hace. Pero no es gracias a ellos, es gracias a que el país está hastiado, está cansado, ya no se suma
a esta intifada, como se sumaron antes, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, el que los tipos no reaccionen frente a eso, y tú veas todavía el deterioro, y tú veas todo el mundo tratando de colocarse y aprovechar de esto, sí. A mí me frustra. Entonces, por un lado, tú tienes gente que reacciona a mi modo mal. Por un lado, tú tienes eventualmente al gobierno que no cambia nada. Nada. Tú tienes a Boric ayer que efectivamente aparece haciendo una encíclica en la mañana. ¿A pito de qué aparece a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana para hacer un discurso que no quita ni pone nada a todas las convocatorias? Había más de 54 convocatorias a protesta, Andrés. 54 convocatorias a protesta. No quita nada, no evitarlas ni nada. Y al contrario, tú tuviste gente que trataba de llegar y justamente convertir eso en un antes y un después. Tan demente. Como si es que creyeran que un discurso presidencial va a cambiar los ánimos del país que se vienen encrispando hace mucho tiempo. No lo hay. Después tú tienes a una cantidad de populistas que quieren aprovechar eso. Entonces, Pamela Giles, aparece Parisi, aparece Gonzalo Lacarrera, aparece Gabriel Gaspar Rivas. Y tú comprenderás que eso no es lo mío. Yo sé que mucha gente que sigue este programa les puede caer bien, pero no es lo mío. Yo veo eso como una tragedia de Chile, eventualmente. Sí, sí. Y yo entiendo de dónde viene ese populismo. Yo entiendo cuáles son las ansiedades y las pasiones que están ahí. Y yo respeto esas pasiones, porque creo que hay mucha frustración también detrás de eso. Pero no es la solución, ¿te fijas? Y después yo veo los otros. Yo te voy a contar una anécdota. Ayer, con motivo de toda esta cosa, yo publiqué una crítica a Diego Scharper, que había destacado el discurso de Boric, y también a Javier Macaya. Entonces, Javier se queja conmigo en privado, me dice, yo no he dicho nada. Y efectivamente él no había dicho nada. Pero la segunda, el diario La Segunda, sí había destacado en primera plana los apoyos de Diego Scharper y Javier Macaya. Y la verdad de las cosas que ¿por qué lo hizo? Ese es el punto, Andrés. Perdón que yo entre derechamente al tema. Está bien, está bien. ¿Por qué lo hizo? Lo que hay acá en Chile ocurre muchas veces, yo lo dije, Javier, mira, yo cuando era diputado, muchas veces el gobierno convenía con la oposición que iba a hacer un anuncio, muchas veces en temas de hacienda o presupuestario, o temas tributarios, lo que sea, y se convenía con la oposición reacciones públicas como de apoyo o de matizaciones, pero que de alguna manera sirviera para llegar y poner al tapete lo que se estaba anunciando. Y eso es lo que ocurrió con el discurso de Boric. Con el discurso de Boric ocurrió exactamente lo mismo que ocurrió con el discurso de Boric en la ONU. Un grupo de escritores, speechwriters, se pusieron de acuerdo y trataron de alguna manera de crear un hecho público. Bueno, no le sirvió en la ONU. El viaje de Boric fue un desastre. Y en realidad se manejó muy mal ese viaje. Pero lo de ayer también fue igual. Tú tenías a Eugenio Tironi, agarrando el discurso de Boric como diciendo que aquí el octubrismo como relato se había terminado. Mentira, pero mentira. Entonces tú has tenido a ministros tratando de borrar sus posteos, has tenido a la delegada presidencial, que era una de las principales agitadoras callejeras de estos últimos años hoy día, diciendo que habían familias afectadas. Tú tenías hoy día a la alcaldesa Santiago, que era otra de las agitadoras de todo lo que había ocurrido anteriormente hoy día, diciendo que se habían cometido ayer delitos gravísimos. Entonces tú estabas poniendo querellas. Entonces tú decías, estos frescos, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Y tenía a Eugenio Tironi llegando y tratando de llegar y profitar. Probablemente lo que fue un spin, como se llaman en inglés, un spin, convenido dentro del gobierno de tratar de convertir el discurso de Boric en una especie de sermón de la montaña, un sermón de la moneda, una encíclica presidencial, ¿te fijas o no? Que iba a llegar y fijar doctrina. Eso solamente ocurre, Andrés, en los socialismos reales, en Xi Jinping, en China. Sí. O en Kim Jong-un, en Corea del Norte, pero no en democracias como la chilena. Los discursos presidenciales no marcan una política pública, no fijan pauta. Nos comunicamos así hoy día. No se definen influencias adentro de un gobierno así hoy día. Si yo se lo tuve que decir eso a Carlos Portales, que ha sido embajador, ha sido al mismo tiempo un destacado diplomático de la época de la Concertación, y decirles, no sirven esas cosas. Ustedes están tratando de recobrar influencia dentro de un gobierno
a punta de estos pins. Y tú tienes la complicidad del Mercurio, la Tercera, de Canal 13, de que hacen ese juego y giran. Y eso se lo dije a Javier ayer. Ya, no dijiste nada, pero ¿por qué motivo un diario de la cadena del Mercurio gira a cuenta tuya? Claro. ¿Por qué un diario gira a cuenta tuya? Tú eres un presidente de un partido, eres senador de la República. Eres senador, no eres, yo lo dije así, no eres cualquier huevón. No eres cualquier huevón. Como que para aquí un medio de comunicación por sí y ante sí llega y dispone de ti. ¿Ya? Para llegar y apoyar al presidente de la República en esta misa que estaba haciendo en público. Entonces, cuando tú tienes eso, dice mucho, Andrés, respecto a cómo los grupos están tratando de colocarse para llegar y justamente marcar la pauta de lo que viene para adelante. Y eso es lo que me produce frustración, porque están tratando de buscar un acomodo político para que nos den 3 años más de esta pesadilla. Y yo lo que quiero tratar de explicar es que me daría lo mismo esto. Yo sería el primero que lo apoyaría si yo viera orden en las calles, una economía que se ordena, un gobierno que deja de ser gobierno minoría y pasa a ser uno con suficiente respaldo político como para poder hacer lo que hay que hacer, y un país que cambia sus expectativas y estado de ánimo. Tú me haces eso y tú me vas a tener como el número 1 diciendo upa chalupa, ¿ya? El número 1 diciendo upa chalupa. Pero no está ocurriendo eso. Está ocurriendo todo lo contrario, ¿te fijas, no? Y en esa actitud distinta, por así decirlo, es lo que yo creo que hay que llegar y de alguna manera tratar de persuadir, porque los tipos no quieren cambiar. Yo publico mucho en mis redes lo que está ocurriendo en Ucrania y sigo a una serie de académicos militares en estrategia de guerra, en Inglaterra, en el King's College y en otros circuitos, en Estados Unidos, en Inglaterra mucho. Y los republico porque me interesa mucho eventualmente la lógica con la cual se está viendo eventualmente el conflicto europeo y cómo esas situaciones van generando dinámicas de negociación. Entonces, yo veo las dificultades en estos meses de conflicto, desde febrero hasta esta fecha, de cómo se ha ido desarrollando eso y cómo se ha ido de alguna manera cambiando los escenarios. Y lo comparo, guardando las proporciones, por cierto, porque Chile no está en guerra, pero guardando las proporciones con cómo los chilenos manejamos nuestra política, la inercia política chilena, y yo me exaspero. Porque nosotros hemos deteriorado nuestra democracia a punto de esta inercia. La hemos deteriorado, la hemos dejado deteriorarse. Sí. Y somos todos responsables, Andrés, todos somos responsables de este deterioro. No es solamente el gobierno, somos todos culpables en cierto sentido. Y porque de alguna manera le tiramos la pelota a otro y explotamos, aprovechamos, exprimimos estos conflictos y estas pasiones a nuestro beneficio, pero no somos capaces de resolverlos. Ese es mi problema. Esa es la verdad. Sí. Sí, mira, muy claro tu mensaje, Tomás, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero quiero que nos refiramos a una cosa puntual precisamente de Macaya. ¿Ah? Hoy Macaya en Twitter publicó un comunicado, y es el Twitter de él, yo lo verifiqué, que decía, sería muy importante que sacáramos una nueva constitución con la firma de Boric, porque eso calmaría los ánimos hacia el futuro en Chile. Yo encuentro que esto es al revés. ¿Cómo va a permitir que un descerebrado, loco, inexperto, sinvergüenza, mentiroso, firme una constitución nueva? Yo lo encuentro... A ver, entremos a ese punto. Esto como tú lo sabes, fue un tema que yo ya se lo he comentado a él, ¿ya? Este fue un tema de conversación hace 2 semanas atrás con él, precisamente, en donde yo le traté de hacer ver, cuando él me dice a mí, lo mismo que tú acabas de reproducir, él me dice, ¿qué importa entregarle la Constitución si es que finalmente el hecho de que la firme Boric va a quitar de encima el karma de una Constitución de Pinochet que tiene el clima encrispado del país? Eso es lo que me da a entender, efectivamente, lo que está ahí. Y yo le trato de explicar que no va a resultar. Eso es lo mismo que intentó Lagos el 2005 y no resultó. ¿Ya? Y no solamente porque el crispamiento político no obedece a la Constitución de Pinochet, obedece a otros factores, te voy a decir. Entonces, por un lado, Javier está equivocado. Él pretende con esto lograr algo que no va a lograr. Pero en segundo término, él hace algo que es lo que motiva que tenga toda esta especie de reacción en contra, por así decirlo,
porque no es de él la Constitución para poder disponer de ella, ¿te fijas, no? Él no puede llegar y decir, entreguémosle la Constitución a Boric. No le corresponde a él hacer eso. Y no le corresponde a Boric, como tampoco le correspondió a Sebastián Piñera disponer de la Constitución como les daba la gana. No les corresponde, por así decirlo. Es algo que lo supera, por así decirlo. Entonces, lo que te quiero tratar de explicar con eso es de que en Chile, efectivamente, hemos llegado y aplicado las soluciones incorrectas. Estos tipos están codificados mentalmente para tratar de llevarnos a nosotros eventualmente a un escenario que creen que es virtuoso y no va a resultar. Ellos ya debieron haberse dado cuenta que ya no resultó, porque no resultó para los cabildos de Bachelet, no resultó siquiera eventualmente tampoco en esta convención constitucional. Ellos no entienden de que los incentivos que están introduciendo al país eventualmente nos hacen dividirnos. Eso es lo que pasó ayer. Ayer, el 18 de octubre, es una fecha que divide a los chilenos. Sin duda. Entonces, usarla como un fetiche, como un día, los 2 minutos de odio de George Orwell, usarlo como el 11 de septiembre, el Día del Joven Combatiente, convertirlo como en el 5 de octubre, eventualmente es un profundo error. Chile lo que tiene que hacer es agarrar sus conflictos y resolverlos, pero no puede seguir repitiendo como en el Día de la Marmota los mismos deterioros y rupturas políticas que los conmemoramos año a año y repetimos el mismo deterioro público, por así decirlo. En algún momento, Fernando Batria llegó y habló el 18 de octubre como pareció el Día de la Bastilla, el 14 de julio de los franceses. Pero toca la casualidad de que en el Día de la Bastilla los franceses hacen un desfile militar, nos están reventando las cárceles. Y toca la casualidad que para el Boston Tea Party, eventualmente en Boston, eventualmente cuando los colonos se disfrazan de indios para llegar y justamente tirar efectivamente, se disfrazan de indios con el objeto de llegar y justamente tirar el té al mar, los norteamericanos no celebran esa fecha eventualmente saqueando supermercados. Y tampoco eventualmente tú tienes, fíjate que ayer George Jackson llegó y dijo que el 18 de octubre apareció la marcha de la sal de Candy en 1930. Tú no tienes ni siquiera los indios en India, actualmente celebrando el Dandi Party, que es la marcha de la sal, en marzo, de la misma manera que lo hizo Gandhi eventualmente en su oportunidad. Pero acá en Chile se nos ha tratado de vender que conmemorar una fecha supone saqueo, supone deteriorar la Plaza Italia, convertirla en un fetiche de la destrucción, supone cancelar a los chilenos, asustarlos y amedrentarlos, supone llegar y justamente agarrar camiones municipales, amedrentar al chofer, sacarles todas las cosas con el objeto de llegar y justamente destruir el patrimonio urbano, supone saquear supermercados, supone llegar y agarrar una micro con gente adentro y llegar y agredirla. Esa cosa es demente. Y lo que le está pasando a este gobierno es que tiene que reprimirla. Y son sus partidarios. Y uno sabe hacerlo. Entonces, por eso hicieron este discurso, ¿te fijas? Entonces, esta pregunta que tú me hiciste con respecto a Javier Macaya, actualmente, tiene que ver con que el diagnóstico de la clase política como para llegar a enfrentar eso es equivocado. Están equivocados. Yo, a diferencia de lo que hace Gonzalo Lacarrera con Javier o con otras personas, yo no trato a Javier como trato a Chaguán o como trato a Chalper. Tú ya sabéis que yo tengo distinta opinión sobre ellos, ¿te fijas o no? Sí. Yo con Javier me entiendo, ¿ya? Y yo por lo menos puedo sostener una conversa con él. Y aprecio eso. Porque puedo decir lo que pienso y eventualmente lo mismo que te estoy diciendo aquí en este streaming, en lo que sea, es lo que le digo a él, por así decirlo. Sí. Con los otros dos no es posible. Con los otros dos son como hablar con la pared. Chaguán va a Londres y se saca foto con David Cameron. El mismo día que la primera ministra inglesa está defenestrada. El mismo día. O sea, Chaguán es un pintamono y Chalper es un mentiroso. Son poca cosa. Entonces, yo lo que le dije a Javier ayer eventualmente es que no es posible que tú te termines a la misma altura que estos gallos. Tú no puedes llegar y justamente a la larga no entender de que tú no puedes forzar la realidad. Aquí hay una realidad que está determinada actualmente por una cosa que no la vas a resolver con un fetiche, ni el 18 de octubre, ni con una constitución. Es una realidad que tiene que ver con cómo el país está siendo gobernado. Está siendo gobernado con un gobierno de minoría. Mientras tú tengas la intención de seguir gobernando el país con un gobierno de minoría y por lo demás, por la misma gente que te llevó a la ruptura política anterior,
este país no tiene destino, menos un ciclo económico a la baja. Tú no puedes llegar y pretender ser el bombero de eso, porque no te va a corresponder. Tú no te corresponde eventualmente llegar a menos que tú quieras, a menos, porque eso es legítimo, a menos que tú metas ministro a este gabinete. A menos que tú metas ministro a este gabinete y cambies la base de apoyo a este gobierno. Eso es legítimo, eso es un juego político absolutamente legítimo. Y eso es lo que debiera hacer un presidente. Un presidente debería darse cuenta que no puede seguir gobernando con el 25% del país. ¿Ya? No puede. Entonces, la verdad, la cosa es que tú podrías llegar y tener que llega un momento como en Italia, lo otro, que llegas a un compromiso histórico, que los adversarios se ponen de acuerdo y integran un gabinete de unidad nacional. Podría ocurrir. Pero tú no puedes hacer la del maricón sonriente. Tú no puedes llegar y decir, no, yo no voy a apoyar a este gobierno, lo voy a desgastar y simplemente voy a jugar a una convención constituyente en donde yo voy a levantar candidaturas a esa convención para llegar y justamente aprovechar las pasiones del país. Esa cosa no funciona. Eso no funciona. ¿Te fijas o no? No funciona. Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir a ti, efectivamente, en esta materia, de que a mí me ha costado mucho persuadir en este punto. Porque no hay masa crítica. ¿Te das cuenta? El mundo alrededor tuyo que ve este programa está en una profunda lucha de política en la derecha. La derecha hay dos derechas. Hay una derecha populista que está afuera y hay una derecha de Chile Vamos, que es una derecha empresarial, económica, eventualmente, que quiere llegar y tener un reacomodo con el gobierno. Esa división hace que el conflicto, en vez de centrarse en el gobierno, se centre en la oposición. ¿Te has fijado, no? Nosotros deberíamos estar discutiendo sobre orden público, sobre economía, empleo, pensiones. Deberíamos estar discutiendo salud, deberíamos estar discutiendo sobre el manejo sanitario, deberíamos estar discutiendo sobre relaciones internacionales, nuestros acuerdos comerciales. Y en cambio estamos discutiendo sobre el 18 de octubre, sobre los posteos del señor Grau, sobre los posteos de George Jackson, de la ministra Orellana. Estamos discutiendo fíjate que estamos discutiendo realmente sobre la credibilidad de un gobierno que quiere seguir siendo de minoría y quiere imponernos además ese gobierno de minoría con los mismos que llevaron a la ruptura anterior. Y tienen el apoyo del Mercurio, de la Segunda, de una cantidad de medios. Entonces los otros, esa derecha populista, sienten que esta es la de ellos, porque al final se les va a imponer una nueva convención constituyente y vamos a tener una elección de convencionales el próximo año. Entonces estos gallos sienten que se pueden apropiar de rechazo y pueden llegar y cobrarle a esa derecha de Chile Vamos de que vendió la Constitución, ir a esa elección, salir ganando, ¿ah? Salir ganando sin haber contribuido en nada. Ese cinismo político chileno es lo que nos tiene en este momento en lo que estamos. Y eso hay que llegar y advertirlo, por así decirlo, porque no sirve. No sirve. Sí, no, a mí te digo lo que me llama poderosamente la atención, Tomás. Y te voy a poner un ejemplo bien gráfico, ¿no? Estamos todos en una sala y dicen, ¿quién quiere seguir con esta cuestión? Y en la sala hay 100 personas y 25 levantan la mano. ¿Quién no quiere seguir con esta cuestión? 75 levantan la mano. Y los gallos que están en el púlpito dirigiendo la reunión dicen, entonces vamos a seguir con esta cuestión. Entonces, no se entiende nada. O sea, la gente les dijo, no queremos seguir jodiendo con esto. Y ellos están actuando como si les hubieran dicho todo lo contrario en la votación del 4 de septiembre. Ahora detente ahí. Desde luego ya no han logrado el acuerdo en octubre. No. Que tú te das cuenta que el gobierno se había jugado actualmente para tener un acuerdo ahora antes del 18 de octubre y no lo tuvo. Así es. Y además, a mí me sorprendió cuando Javier Macaya llegó y dijo que no iba a haber acuerdo hasta diciembre. Si yo lo que supuse, porque esto no lo he conversado con él, pero yo lo que supuse que los tipos lo que están haciendo es tratando de capear las fechas emblemáticas, el 18 de octubre, el 15 de noviembre, que es cuando se celebra el aniversario del acuerdo constituyente, están tratando de capear eso actualmente, para saltarse eso actualmente y llegar a un punto actualmente de una fecha que sea neutra, por así decirlo, para llegar a un acuerdo, que tiene que ser ciertamente antes del fin de año, porque estos gallos tienen pretensiones de llegar y convocarnos una elección de constituyente a comienzo del próximo año, porque quieren un proceso constituyente de 6 meses. Y quieren terminar con una constitución para el 11 de septiembre. Así que, por lo tanto, tienen que llegar y convocar, yo te diría que en marzo, tienen que convocar a una elección de constituyentes, así que tienen que llegar y producir este acuerdo lo más rápidamente posible del mundo. Sí. Sí. Yo tengo la impresión de que lo que no entiende Javier y esas personas, que por mucho que vayan dilatando esos plazos, por debajo tienes un país que, en vez de estar generando condiciones para que ese acuerdo se produzca, está haciendo todo lo contrario. Todo lo que ocurrió estos días ha sido malo para el gobierno.
O sea, nadie me puede llegar y decir que el día de ayer el discurso de Boric, el manejo del orden público, lo que ocurrió, el gobierno salió bien parado. No salió bien parado, le fue mal. Y en los últimos días ya se ha sabido que este es un gobierno que tiene un grado de deterioro y de impopularidad muy grande. Así que esa impopularidad no se está dando vuelta, ¿te fijas? O no se está dando vuelta, es una impopularidad que está empeorando, por así decirlo. Y el gobierno, en vez de llegar y reaccionar a esa impopularidad y corregirla, hace todo lo contrario, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir es de que es dable suponer que mientras más posterguen ese acuerdo, más dilaten efectivamente ese momento, les va a producir una situación eventualmente en que van a estar en peores condiciones para llegar a acuerdo y les va a salir más caro ese acuerdo que lo que sería si que lo hubieran adoptado antes. Cada día que pasa en este ciclo va contra un nuevo proceso, no va a favor de un nuevo proceso. Convierte ser un juego de la clase política sobre el país. Y yo creo que eso es una cosa que eventualmente estos gallos todavía no lo entienden bien. Y yo creo que y eso es lo que de alguna manera va a haber que llegar y justamente hacerles ver. Y se les va a hacer ver de la única manera que existe, Andrés, porque no razonan, en protesta callejera. O sea, aquí vas a empezar a encontrarte con marchas contra la inflación. Te vas a encontrar con manifestaciones por las alzas. Te vas a empezar a encontrar. Fíjate que hoy día acaban de anunciar el ministro de Transporte de que vamos a tener entre enero y febrero vamos a tener un alza al transporte público. ¿Te acuerdas cuando en un programa anterior al plebiscito habíamos comentado de que habían decidido congelar la tarifa? Entonces, solamente por el plebiscito. Sí, pues, obvio. Sí, solo por el plebiscito. Pero lo van a aumentar. Entonces, tú vas a tener un conflicto social producto de la estrechez económica. Hoy día, la segunda, pone en primera plana la crítica del PC al gobierno. Fíjate que el PC que está en el gobierno eventualmente llega y se da el lujo eventualmente llegar y decir que su gobierno no está satisfaciendo necesidades sociales. No lo está. ¿Y por qué no la está satisfaciendo, pues, Andrés? Porque no hay gobierno. Si no hay gestión, no existe gestión. No existe. No existe gestión. No hay manejo. Entonces, cuando tú tienes... Fíjate que le han hecho una especie de fiesta a Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, por lo de ayer, pero la verdad las cosas es que no es gracias a un manejo de orden público. Lo único que ha ofrecido Manuel Monsalve en estos días es dotar a la policía de pistolas de electroshock. Y tú comprenderás que da lo mismo las pistolas de electroshock. Si no está ahí el tema, está en la voluntad política de llegar y darle respaldo suficiente a carabineros con el objeto de llegar y ordenar el cuadro. No puede ser que ayer 700 personas te mantengan el país en ascuas, con 15 saqueos y al mismo tiempo una sensación de que el país está desbordado. No puede ser. No puede ser. Y tú tienes que ser capaz al mismo tiempo de llegar y hacerles ver de que el gobierno tiene un problema interno, porque no puede ser el problema nuestro, el problema interno del gobierno. Esto es un problema de ellos, no un problema de nuestro. Esto es un problema de falta de manejo de ellos. Y no pueden terminar celebrando lo que no hacen. Fíjate que no hacen nada y terminan todos diciendo, ¡oh, qué fantástico! El subsecretario del Interior lo está haciendo muy bien. Mentira. Pero mentira. Ese es el punto. Oye, me gustaría que le contestáramos que tú le contestaras porque no está entendiendo nada un amigo que está conectado, que J. Loustau 31, por supuesto con un seudónimo, dice: Tomás, solo los políticos como tú están interesados en la constituyente. Yo te digo, estás totalmente equivocado. Tomás no quiere una constituyente. No quiere una cosa. Pero tú te das cuenta, pero tratemos bien un minuto a Lustau, porque sí, más allá del seudónimo, lo que sea, lo que pasa es que hay algunos que quieren establecer, sobre todo en una derecha populista también, sí, hay gente que quiere llegar y lavarse la cara, una derecha populista más bien ligada a Kast y otros, lavarse la cara de sus costos políticos, eventualmente tratando de culpar a todos los demás de los problemas que tenemos. Y es mentira. Boric no estaría en el gobierno hoy día si no hubiera sido por Kast. Esa es la verdad. Y creer de que ese relato, el relato de allá los políticos, aquí nosotros, va a resultar, yo te voy a decir lo que yo he tratado de llegar a explicarle en un conjunto de personas. Tú no vas a rentabilizar la crítica a tu propio gobierno. Eso es lo que le pasó a Kast con Piñera. Se trató de desentender de Piñera, pero finalmente termina debilitando el conjunto. Bueno, eso va a pasar lo mismo con aquellos en este gobierno. Fíjate que ayer o anteayer, Jorge Sharp en Valparaíso empezó a criticar este gobierno. Sí, lo escuché.
Y se lo publiqué, y se lo contesté. Y le dije, mientras tú te quieras desentender, igual que Kast de Piñera, del gobierno tuyo de Boric, lo único que vas a hacer es dispararte al pie. Porque nadie te va a aceptar esa lavada de mano. Nadie te la va a aceptar. Nadie te la va a aceptar. ¿Te fijas o no? Entonces, aquí esto de los políticos allá y aquí yo, esa cosa no te va a funcionar. No te va a funcionar. Estamos todos en este barco. Y este barco requiere eventualmente llegar y darnos cuenta que todos tenemos algo que dar y contribuir efectivamente en este esquema. Y creer de que el populismo va a llegar y decir que estos son los políticos y estas otras cosas son la gente, es mentira. Es mentira. Eso es lo que produjo el 18 de octubre, Andrés. El 18 de octubre fue producido con un relato ciudadano, apolítico, que aprovechó eventualmente un reventón social y trató de aprovecharse de él. Y todos sabemos quiénes son esos tipos. Son todos del Partido Comunista, son todas personas ligadas al Frente Amplio, son todas personas con militancias políticas duras. Duras. ¿Te fijas o no? Entonces, yo lo que quiero tratar de explicarte en esa materia eventualmente es que hay que dejar el discurso cínico. Y ese discurso cínico hay que tratar de superarlo. Sí, sí, de todas maneras. Oye, otra cosa que me gustaría que tocáramos, Tomás, porque me parece de una gravedad muy grande. Sigo acá, mamá. Es que me está... Sí. Oye, otra cosa que a mí me interesa sobre tomar una parte del discurso Boric que me parece de una gravedad tremenda. Con el programa que tengo todos los miércoles, mamá, que lo tuve hoy día aquí para no irme temprano, mamá, nada más. Pero usted no quiere aparecer aquí porque aquí hay una cámara, así que no aparezca, mamá. No. ¿Qué dice? Aquí estoy tratando, me están haciendo preguntas. En realidad no son grupos chicos, son grupos grandes, mamá. Y me están haciendo preguntas sobre... y la persona que me dirige el programa está en Brasil, para que usted sepa, ni siquiera está en Chile, está en Florianópolis. Y aquí hay gente que se conecta en distintas partes en el mundo y en el fondo, yo todos los miércoles participo en este programa. ¿Y qué dices? Y que digo, en realidad peleo con el mundo, mamá. ¿Ah? Peleo con el mundo. Al final, ¿qué digo? Peleo con el mundo. Yo creo que me desahogo, mamá. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Me desahogo. Y sí, hace mucha falta en estos tiempos. ¿Y te pagan? No, mamá, no me pagan. Esto lo hago gratis. Esto lo hago gratis, feliz, porque la verdad las cosas es que efectivamente me ayuda efectivamente a tratar de conversar con las personas. Esa es la verdad. ¿Cambiaste tu...? Mi anteojo, sí. Me regalaron estos anteojos la Óptica Bahía, mamá. Me regaló estos anteojos, me los regaló. Se los voy a mostrar. Perdonen, ¿eh? Efectivamente. No, Porque tranquilo. No está Oye, fuerte. mucha gente le está mandando saludos a tu mamá. Le están mandando saludos a mi mamá, le están mandando saludos, mamá. Efectivamente, a usted le están mandando saludos. La vine a ver porque a ella no le gusta que yo diga estas cosas, pero ayer estuve de cumpleaños. Lo único bueno del 18 de octubre que existe es el cumpleaños de mi mamá. Ah, mira, muchas felicidades, mándales, Tomás. ¿Eh? Ahí te acaba de escuchar. Así que por lo tanto, ahí se arranca porque no le gusta que la mencione siquiera. Así que me tiene prohibido eso. Así que por lo tanto está bien. Sí. Me tiene prohibido. Oye, pero se llenó de felicitaciones tu mamá por el chat. Muchas gracias. Muy amable, efectivamente. Oye, una Tomás, gran mujer. sí, lo que te está diciendo, lo que me parece de una extraordinaria gravedad, que es un punto de que Boric llega y le dice que él le da todo el respaldo del mundo a Carabineros y después dice, no podemos seguir permitiendo que los carabineros, como lo pasó en el 18 de octubre, que abusaron sexualmente de mujeres y que, violaron los derechos humanos. Tomás, ambas cosas están demostradas que no fueron así. Ambas. Primero, todos los casos de violación que fueron denunciados fueron investigados por la Fiscalía y demostrados que fue falso, que fueron acusaciones falsas. Y las acusaciones de violación de los derechos humanos, incluso organismos internacionales como Human Rights Watch, dijo que en Chile no se violaban los derechos humanos y que los carabineros no habían violado los derechos humanos. Sergio Mico, después de haber renunciado al Instituto Nacional de Derechos Humanos, declaró en todos los canales de televisión y en todas las redes sociales de que él había sido obligado y amenazado
para decir que Carabineros estaba violando los derechos humanos. O sea, ¿cómo puede ser que el presidente de la República se abstraiga de la realidad y siga culpando a Carabineros de cosas que no son? Oye, para mí, no sé, yo no soy abogado, pero eso amerita una acusación constitucional. A ver, te explico lo que trató de hacer Boric con eso. Si esto es un discurso que yo creo que fue redactado por Eugenio Tironi, te lo voy a decir al tiro. Imagínate un discurso que lo anuncia en la noche anterior, ¿ya? Sí. Es un discurso que se hace en la mañana. En la mañana, se hace a las 10 de la mañana. Tú dices, ¿qué hace un discurso presidencial? ¿Qué va a lograr después de...? Habían 54 convocatorias a protesta. Ya estaban desplegadas en todo Chile. ¿Qué vas a lograr parar a las 10 de la mañana que no lograste parar antes, por así decirlo, con esa intervención? Bueno, lo que pretendió hacer el gobierno actualmente era un discurso que en el fondo se colocara por encima del malestar y lo aprovechara. Entonces, si tú te fijas, tú tenías a Boric haciendo esta encíclica, tú tenías a la Carolina Toá dando respaldo a Carabinero, tú tenías a Manuel Monsalve diciendo que venían las pistolas electroshocks, tú tenías a Grau, Orellana, Jackson desdiciéndose de sus posteos anteriores. Esa cacofonía, lo que yo quiero tratar de explicarte, da lo mismo el tema de los abusos sexuales o no, el contenido del discurso. Estoy diciendo que esa cacofonía no te sirve. No solamente no te sirve, sino que no sirve para nada. ¿Qué es lo que vas a hablar a las 10 de la mañana? ¿Vas a dar un balance de lo que estaba ocurriendo en los hechos? No. Un presidente normalmente aparece para dar balances, para llegar y justamente tomar medidas. ¿Hizo algún anuncio? Ninguno. Entonces, lo único fue una reflexión. Es una reflexión política. Y la reflexión política es muy cínica, ¿te fijas o no? Porque es una reflexión política que tiene solamente por objeto, es una reflexión política solamente que tiene por objeto tratar de alguna manera de aprovechar esta cosa que se le sale de las manos. Y el gran problema que tiene este gobierno es que ni siquiera produce devoción en sus partidarios. Metámonos en la cabeza eso. No produce devoción, no produce respaldo, no produce compromiso político. Lo que tú tienes en este gobierno son dos grupos. Son dos grupos que están en una lucha política de control, ¿ya? Esa lucha política de control, tú tienes por un lado el PC, el Frente Amplio, que no quiere perder el control del gobierno, que es un gobierno minoría, ¿ya? Y que más o menos es semejante a lo que es el nivel de respaldo que tiene el gobierno hoy día, que es el 25% del país. Nada más, el 25% del país. Bueno, lo que quiero tratar de decir, y al otro lado tú tienes un grupo que quiere tomar control del gobierno. Ahí están los Carlos Portales, ahí están los Eugenio Tironi, ahí están los Alberto Van Claveren, ahí están la Carolina Toá, ahí está la Urrejola, ahí está Mario Marcel, ahí está Carlos Monte, ahí está un grupo de gente que quiere mejorar el perfil político que tuvieron en el gobierno, pero no tienen cómo hacerlo, porque no ordenan a su gente, ¿te fijas? No ordenan, no logran eventualmente disciplinarlo. Entonces, cuando tú me dices a mí Boric con el abuso sexual, claro, es olímpico y le fue mal con la frase, le fue muy mal. Y no solamente le va mal, le va mal. O sea, ese discurso no sirvió para nada. No ordenó ni siquiera al gobierno, ni siquiera a los grupos que estaban en pugna, ni tampoco ordenó al país, ni tampoco se convirtió en una cosa que tú pudieras de alguna manera decir, ¿sabes qué más? Este señor me representa, por así decirlo, porque no me representa. Es una cosa ajena, por así decirlo. O sea, tú cuando ves que los tipos que están encargados de análisis estratégico del gobierno están efectivamente dedicados a eso, es muy frustrante, por así decirlo, porque tú notas que no están haciendo las preguntas correctas, no están haciendo el encuadre apropiado actualmente del tema público, cómo se debe hacer, y están dejando una embarrada, por así decirlo. Están dejando una embarrada, porque esto es un deterioro que se va dando progresivamente. Entonces, yo no quiero llegar y reaccionarte respecto del tema de lo que dijo no Boric, porque encuentro que es intrascendente. Es un discurso que está hecho para ellos. Hace mucho rato que Boric no habla, sino que aprueba. Hace mucho rato que Boric no habla, sino que a la gente que es su grilla. Boric no es presidente de todos los chilenos. Boric no le habla a Chile. Boric no tiene ninguna pretensión, pero ninguna pretensión de llegar y colocarse en una perspectiva de un gobierno que pueda decir los chilenos trabajemos, salgamos todos juntos de esto. No tiene ninguna, no tiene destrezas, no tiene formación para eso, no tiene tampoco las espaldas políticas para eso. No la tiene. No tiene el oficio para eso. Y al revés, los estímulos de los demás son simplemente aprovecharse. Entonces tú llegas a unos empresarios, Juan Sutil, que le dicen al gobierno, no me joda con la reforma tributaria y yo lo apoyo. Yo me saco fotos con usted.
Tú tienes eventualmente a los socialistas que dicen, deme la subsecretaría del Interior, deme tal cual cargo, deme el Ministerio de la Presidencia, deme el Ministerio del Interior y yo me pongo la camiseta por usted. Tú tienes eventualmente a Javier Macaya y la gente de Chile Vamos que dicen, yo le regalo la Constitución, yo me quedo en el Congreso, pero yo voy a vetar básicamente sus principales iniciativas de gobierno y nos vamos a entender igual que como se entendieron con Sebastián Piñera. Y eso no sirve. Y mientras tanto el país, estamos aquí como espectadores, por así decirlo. Y ese es el problema, fíjate. Sí. Es un tema este hombre, oye. No, yo de repente, yo no sé, yo te encuentro toda la razón de que él no está gobernando para todo Chile, está gobernando para los amigos de él, nada más, que son re pocos, ¿ah? Dejándose el lío. Le están quedando pocos amigos, porque se le han dado vuelta a varios ya. ¿Ah? Oye, la otra cosa que quiero hablar, que nosotros lo veníamos conversando ya hacía algunos programas, pero ahora ya hay cifras, ya hay organismos que han dado cifras, han entregado proyecciones sobre la economía de Chile para el próximo año. El Banco Mundial señaló que el próximo año iban a haber dos países en toda Latinoamérica que iban a decrecer, o sea, que iban a tener un crecimiento negativo. El primero es Haití con un menos 0,1 y la proyección es que Chile sea un menos 0,5. O sea, nos fuimos al peor país de Latinoamérica el próximo año 2023. Así de claro, sin intermedio, sin escala, sin ninguna estación de metro antes, digamos. El FMI indicó, por otro lado, que en Chile iba a ser el único país en que iba a decrecer el Producto Interno Bruto. El único, o sea, no va a haber otro en Latinoamérica. Eso es gravísimo. El economista Sebastián Edwards, no sé si tú supiste, que lo entrevistó un periódico en Estados Unidos y salió y la publicaron la entrevista aquí creo que en EMOL. Y Sebastián Edwards, siendo un economista que de centro izquierda, dice que habló del viaje de Marcel a Estados Unidos, a Nueva York, para tratar de encantar a inversionistas norteamericanos para que inviertan en Chile. Y Sebastián Edwards aseguró en la entrevista de que a Marcel los empresarios, los inversionistas norteamericanos, los empresarios norteamericanos, no le creyeron nada de lo que habló. Pero dice, bueno, mira, yo te quiero decir efectivamente que a mí da lo mismo que tú lo puedes denominar el octubrismo, yo lo llamo el precariato porque han precarizado Chile y Lucio Porte lo llama el lumpen consumismo. Sí. Y yo me gusta cada uno de esos conceptos porque refleja mucho. Este grupo ha precarizado a Chile. En el fondo nos han instalado una desesperanza aprendida, que en el fondo no nos merecemos otra cosa. Y que en el fondo Chile no se puede gobernar de otra manera. Y están equivocados. Sí. No es cierto esto. Hay muy poca gente, tú y yo tenemos otra edad, pero el grueso de los chilenos, eventualmente más del 60% del padrón no tiene experiencia electoral antes del 2006. Así que ellos creen que este ping-pong político que hemos tenido hasta ahora es la forma como la única manera que tenemos. Y no es cierto eso. Pero no es cierto eso. Entonces, yo creo que no hemos topado fondo, Andrés. A diferencia de lo que algunos creen, no hay todavía una luz al final del túnel. Todavía no hemos topado fondo en el deterioro público, económico, social y político que tenemos en este instante. Vamos a seguir teniendo problemas, por así decirlo, y porque el gobierno no quiere reaccionar. O sea, métete en la cabeza que cuando tú tienes un subsecretario de Comercio que está tratando de alguna manera de dilatar todo, con Europa, con el Asia, al mismo tiempo que te ofrece como compensación una política industrial con Bolivia y Argentina, para el litio. Tú comprenderás que en la práctica eventualmente los tipos no tienen ganas de escuchar. Regístrame, no tienen ganas de reaccionar. Entonces, cuando tú tienes gente con ese nivel de cerrazón, con ese empecinamiento, no te queda otra alternativa que esperar que el ciclo culmine, ¿ya? Y yo creo que eso... A mí me encantaría, tú sabes que yo te voy a contar una anécdota a ti. Frei Montalva fue a un sindicato de trabajadores cerca del año 79. Y yo tengo la grabación en cassette de esa grabación. Y trata de entender la psicología de Frei Montalva el año 79. En el 79 él venía muy frustrado. Estaba peleado con Pinochet. Pero además el año anterior a cuando él va al Caupolicán, ¿ya? Y la verdad las cosas es que
hay una frase en esa, porque la tengo en cassette, no la tengo en video, la tengo en cassette, pero hay una frase que siempre me quedó y me ha quedado y la repito de tiempo en tiempo. Y yo lo diría lo mismo. Frei Montalva en ese momento no tenía ni 70, tenía 71 años, creo, o 70 años, porque es del año 11, Frei. Así que, por lo tanto, tenía 69 años. No era un tipo joven, todavía muy joven. Bueno, te quiero decir, ¿sabes lo que le dice a esa gente del mundo sindical, gente joven del mundo sindical? Sí. Llega y les dice, lo que yo haría si yo tuviera la edad de ustedes. Me producen envidia la edad que tienen ustedes. Lo que yo haría con la edad de ustedes. Y tú te das cuenta que escuchar eso de un expresidente de Chile, en un momento en que, para las personas que estaban escuchando, era un momento gris, oscuro, que no veían una luz al final del túnel. Es muy potente, ¿no? Frei esas cosas las sabía hacer muy bien. Y yo quiero decir lo mismo. A mí me ha costado decirlo. Me cuesta decirlo a mis hijas, me cuesta decirlo a mi familia, me cuesta decírselo a... Yo lo que yo haría con la edad de los tipos que hoy día han asumido el gobierno. Yo lo que yo haría actualmente con la edad de las oportunidades que tuvieron para llegar y justamente haber tomado el control de un gobierno y haber hecho lo que hubieran querido con el gobierno. Lo que yo hubiera hecho. Todo lo contrario de lo que se hizo. Todo lo contrario que se hizo. Y yo creo que hoy día, cuando tú tienes una desesperanza aprendida tan profunda en Chile, tienes que llegar y trabajar eso. No saco nada con decirte a ti el acuerdo con los europeos, el litio, el tema con el TPP-11, qué voy a hacer yo con el discurso de Boric o el tema eventualmente tal o cual. Lo que tengo que decir es que tengo que trabajar los problemas más de fondo de la motivación, la frustración, la rabia, las pasiones políticas que están instaladas en el país. Ese es el rol que siento que personas como yo, o el oficio que tengo yo, eventualmente tenemos que hacer. Ese es el desafío, por así decirlo. Sí. Entonces, tú me vas a ver siempre recontextualizando tus preguntas. Yo voy a agarrar tus preguntas y las voy a colocar en ese marco. ¿Te fijas o no? No saco nada con llegar y discutirte si es que lo que dice Boric con la cosa de las acusaciones sexuales fue cierto o no, quién tuvo la razón o no. Yo no creo en ese debate. Porque no creo que ese debate realmente es pura chimuchina, por así decirlo. Boric es culpable de eso. Él es el presidente de Chile. Entonces, él debería de alguna manera no caer en eso, ¿te fijas? ¿No? Pero termina cayendo en eso, ¿te fijas? ¿No? Termina cayendo en algo que termina con los fact-checkers. Los gallos que le van viendo si es que está diciendo una verdad o una mentira. Y eso no es el punto. Lo que es el punto en este momento es cómo tú cambias las disposiciones anímicas del país. Y cómo tú eres capaz de alguna manera de aprovechar eso para salir de este hoyo. Y yo creo que todavía no hemos llegado a ese momento. No hemos llegado a ese momento. Falta. Sí, falta, pero vamos derecho, ¿eh? Vamos directo, Tomás. Yo creo que no en mucho tiempo, yo creo que no va a ser en años, va a ser en... No, yo creo que va a haber una ruptura. Andrés, yo creo que va a haber una ruptura. Sí. Tú me has escuchado muchas veces llegar y decirte que efectivamente esta cosa yo no la veo bien. O sea, yo no veo de aquí un momento de madurez política que te hace que la gente dice, ¿sabes qué más? Resolvamos. Al revés, tú vas a tener mucha violencia. Y tú vas a tener solamente violencia, vas a tener efectivamente, vas a tener que esto va a empeorar. Entendámonos, si esto no está saliendo, estamos metiéndonos todavía más al fango. No hay una salida política todavía. Y yo creo que ese es el problema. Nadie siente sobre sus hombros una responsabilidad que lo obligue a introducir otro incentivo. No existe. Cuando tú tienes a Gabriel Gaspar, que se pone la chapa de sheriff, no tiene ninguna intención sino que explotar rabias. Cuando tú lo ves que se pelea hasta con sus propios camaradas o sus propios compañeros, eventualmente en un evento ahí en el Congreso, eventualmente donde terminan peleando. Eventualmente. Yo conozco a uno de ellos, Christian Slater, que estaba ahí sentado al lado de él, y le decía, fuera, fuera, fuera. Y le decía, fuera, fuera. ¿Ya? Christian Slater ha sido militar. Fue jefe de gabinete de Juan Emilio Cheire. Fue director de la escuela militar en algún momento. Entonces, cuando tú tienes a estas personas, estas peleas, por así decirlo, tú llegas y dices, no hay madurez política todavía en Chile. Y esa falta de madurez política es algo que de alguna manera a mí me gusta llegar y por lo menos ponerla arriba de la mesa para llegar y describir el problema, porque no vamos a salir de esto así. No vamos a salir de esto así. Sí. Esto no tiene una solución de corto plazo así. Es la verdad. Sí. Yo creo honestamente, Tomás, que en definitiva el gobierno en general
en general, está completamente, ¿cómo te puedo decir? Desajustado de la realidad. Yo veo este gobierno como gobernando en un mundo paralelo. Ellos no ven la realidad del país. No ven, por ejemplo, que la gente el 4 de septiembre les dijo basta y esa gente quiere que se respete el artículo 142 de la Constitución. No ven que la gente quiere que se ataque la violencia y la delincuencia y el narcotráfico con represión, porque no hay otra forma de atacar. La delincuencia no se ataca tirándole pétalos de rosa a los tipos o diciéndole pórtense bien porque les vamos a pegar un palmazo. Eso no se arregla así. Tampoco se arregla con poner a carabineros de palitroque, con prohibición de usar su arma de servicio, para que los ataquen, los maten. Ya hemos visto cuántas muertes de carabineros. No sé, van un montón de muertes en este poco tiempo. Mira, van... Carabineros, 3 muertos. ¿Ah? Carabineros, 3 muertos. Carabineros son 3 muertos en este periodo, efectivamente, desde marzo. Pero además, el aumento de los delitos de homicidio son más del 55%. Mira, sí, pero 2022, 7 carabineros asesinados. 7. Más de 1000 ataques desde marzo hasta ahora, sí. Más de 1000 ataques a carabineros. Es una locura. Es una locura. Y este gobierno no lo ve, no entra en el contexto, no entra en el concepto. No, si lo ve. No, si no lo ve, pero su forma de reaccionar frente a ese conflicto es llegar y trabajar la tribu. Y ellos creen que pueden llegar y ordenar la tribu. No tienen cómo. Sí, eso lo hemos comentado antes, pues, Andrés. Estos tipos tienen que reprimir. Llegó la hora en que van a tener que reprimir a su propia gente. Sí, claro. Y la verdad, las cosas que no saben hacerlo sin asumir un costo. Porque tú comprenderás qué costo tiene. Y ellos lo saben que tiene un costo. Pero la única manera que tú corriges ese costo es cambiando la base de apoyo de tu gobierno. Si no tiene otra solución. Tú no puedes seguir con este gobierno, con la estructura de gobierno como la tienes, y pretender que vas a ordenar tus cuadros internos así. No tienes cómo. Va a aumentar el nivel de represión a tus propios partidarios y eso se te va a producir un conflicto interno. Entonces eso te va a venir. No te perdas. Sí, claro. Eso... Pero va a tener que, en algún momento va a tener que tomar la decisión, Tomás, porque si no se le va a venir un tsunami encima. Así es. Oye, ¿a ti te molesta mucho que nosotros terminemos a la hora hoy día? Porque yo quiero decirle buenas noches a mi mamá actualmente. No, pero por supuesto, no es un problema. No es un problema. ¿No te genera problema eso, no? No, para nada. No te preocupes. Al contrario. En todo caso, yo les pido disculpas por haberlos traído para acá y al mismo tiempo haber ventilado una cosa personal mía acá eventualmente. Espero que no haya sido incómodo, por así decirlo, por lo demás. No, para nada. De hecho, la gente le mandó muchos saludos a tu mamá. Mucho. Muchas gracias. Así es que muy amable. Se ganó el corazón de todo el mundo tu mamá. Bueno, yo siempre he dicho que mi mamá actualmente distiende animosidades que proyecto yo. Yo de repente iba a funerales, a distintos funerales, y normalmente la gente cuando me veía se encrispaba, por así decirlo. Yo decía, llega este gallo. Pero cuando estaba mi mamá al lado mío, actualmente todo el mundo como se distendía, se producía una situación completamente distinta. Entonces, eso es una cosa que yo valoro, por así decirlo. Siento que hasta el día de hoy, a pesar de que ya soy un tipo ya hediondo de adulto, por así decirlo, me siento protegido también, en cierto sentido, por eso. Sí, pues, de todas maneras. Oye, no hay problema, Tomás. Oye, Tomás, la otra cosa que yo te quiero preguntar es, ¿qué te parece? No que te parece la muerte del carabinero el día domingo, ¿no es cierto? Que le tiraron un fierrazo en la cabeza y le partieron el cráneo. Por eso yo sé perfectamente lo que tú piensas de eso, lo que es lo que piensa, yo creo que el 90% de Chile. Pero, ¿qué te parece a ti que la ministra Camila Vallejo haya salido la mañana del lunes a decir que el gobierno tiene Ojo, vi el video 10 veces, porque según la Camila Vallejo que estaba editado, lo vi hasta en Chilevisión. Y ella dijo lo que dijo, no hay vuelta que darle. Sí, ya sé yo lo que me vas a preguntar, ya entiendo el punto. Tú me dices a mí, ¿cómo es posible que alguien llegue y acuse que una persona, en el fondo, no haya tenido intención de matar? Bueno, yo te voy a decir una cosa con sinceridad, porque esto se estudia en derecho penal. Efectivamente, el arrebato, el cometer un delito con arrebato o obcecación
es un atenuante, para que tú sepas, ¿ya? Es un atenuante. Si yo llego y cometo un delito eventualmente enajenado, por así decirlo, como en un momento eventualmente que en el fondo eventualmente estoy absolutamente enajenado, eso va a ser una circunstancia que va a disminuir mi responsabilidad penal y no me la va a aumentar, ¿ya? Sin embargo, ese no es el punto. No le corresponde a un ministro eventualmente entrar a llegar y calificar eso, al contrario. Y la pregunta está en qué ha pasado que tenemos a chilenos que tienen ese grado de arrebato y obcecación. ¿Qué hemos ocurrido eventualmente que tú tienes en todo el país? Como lo que ocurrió con estos portonazos. ¿Te acuerdas cuando ese día que hubo 3 portonazos en todo Chile? El mismo día. Sí. ¿Qué hace que el Y mismo todos día? violentos. Muy bien. Pero que imagina que el mismo día se produce el mismo esquema de delito y con el mismo modalidad. Es porque hay gente que ya tiene internalizada que no va a tener una reacción en contra. O sea, no hay capacidad de reacción del Estado. Entonces, la pregunta está, ¿qué hace que el país tenga este grado de irracionalidad y de pasiones que descontrolada a la gente? ¿Qué haces eso? ¿Qué hace que tú tengas estos portonazos que no lo hemos visto nunca de esta manera, en donde en la costanera norte llegan y sacan a una mujer con sus hijos, entonces lo dejan en la calle, eventualmente, y los niños son muy chicos y están muertos de susto, por así decirlo? ¿Qué haces? Y los gallos llegan y matan o violan a sus víctimas, por así decirlo, en un determinado momento. O sea, el grado de indefensión es completa. Y es porque el Estado no tiene capacidad de reacción. O sea, la primera cosa es que Camila Vallejo da lo mismo como se defienda. Objetivamente hablando, dice una barrabasada porque ella es responsable y este gobierno es responsable de ese clima de pasiones. Es responsable antes porque las agitó y es responsable hoy día porque no es capaz de resolverla o hacer una respuesta, una reacción estatal que inhiba eso, que lo baje. Pero además te quiero decir que la otra cosa que yo he escuchado es peor. Yo he escuchado gente de gobierno que me dice, mira, el gallo que estaba ahí era una persona que estuvo por rechazo. Y parece que le han sacado fotografías eventualmente con figuras de rechazo y todo lo demás. Ese no es el punto. Es altamente probable, Andrés, es altamente probable que mucha gente que participó del reventón del 18 de octubre y que fue partidaria de toda esa cosa, hoy día haya votado rechazo. Es altamente probable, eventualmente, que hoy día mucha gente que votó por Boric votó por rechazo. Es altamente probable, eventualmente. No se cuadran los números, de alguna manera, ¿no es cierto? No se cuadran los números. Pero eso no te legitima para llegar y justamente decir que ahí al frente hay gente que ahora hay que reprimir porque son tus adversarios políticos, por así decirlo. Tú tienes que ser capaz de entender que tú eres responsable de estas pasiones. Todos nosotros somos responsables de estas pasiones. Y tenemos que corregirla. Y en cambio el gobierno lo que hace es trata de evadir, trata de alguna manera de salcarse el pillo. En el fondo, los ministros y la Camila Vallejo, ¿para qué decir? Pasa buena parte de su mañana encerrada con unos asesores en marketing que le empiezan a llegar y tirar estas frases, estas cuñas, que las ensayan para un punto de prensa a una cierta hora. Ese es el rol. Tú te das cuenta que es estúpido tener ministros dedicados toda la mañana a simplemente ensayar un discurso o un relato, una respuesta, ¿ya? Sí. Es lo mismo que le pasaba a José Miguel Insulza cuando era ministro y que alguna vez Pablo Longueira lo criticó y diciendo José Miguel pasa la mañana entera hasta la noche viendo y preocupado de cómo aparece él 15 minutos en el noticiario a las 9 de la noche. Eso es lo único que le importaba a José Miguel, siendo ministro del Interior. ¿Ah? ¿Cómo aparecía 15 minutos en el noticiario? Eso es único su preocupación. Tenía el país en asco, lo que sea, pero era su única preocupación. Bueno, yo lo que quiero tratar de explicarte a ti, eventualmente en buenas cuentas, es que ese modelo de gestión pública es lo que tiene el país aquí. Eso no es Portales. Tú no tienes un Portales en este gobierno, no tienes una persona que sea capaz de alguna manera de llegar y justamente poner los recursos disponibles para resolver. No lo es la Carolina Tobar, no lo es tampoco Manuel Monsalve, no lo es Mario Marcel, no lo es. Aquí este es un Estado feudalizado, cada uno se dedica a lo suyo, por así decirlo. Y ese problema es muy evidente, por así decirlo. Y eso es lo que hay que tratar de alguna manera de cuando tú tienes a la Camila Vallejo diciendo estas tonteras, en vez de llegar y entrar al debate si es que fue editado o no, si es que es cierto que el arrebato y la obcecación es un atenuante, un agravante, eso da lo mismo. Lo que importa aquí es que tú tienes un país en pasiones y usted, señora, que es la ministra vocera del gobierno, no me está bajando las pasiones, me las está aumentando. Porque usted no está ayudando a tener empatía con el dolor ajeno, con el problema que tenemos que una familia de carabineros eventualmente pierde a uno de los suyos, un hombre de 40 años. Un hombre de 40 años, actualmente, que además intervino en un procedimiento policial. Sí, bueno. Y llegan y justamente le tiran eventualmente un fierrazo, efectivamente, en la cabeza y le destruye la masa encefálica.
Sí. Si aunque no hubiera muerto ese carabinero, eventualmente el daño cerebral era irreversible. Era irreversible, sí. Era irreversible. Entonces, yo te quiero hablar de decir, el grado de exponerte a ir a la calle y encontrarte con este nivel de descontrol es algo que realmente es un problema. ¿Te fijas, no? Esa es la razón por la cual yo me traje el computador para acá hoy día para tener este programa desde acá. Porque me hubiera significado estar menos rato, haber llegado ahí, efectivamente. Y la verdad de las cosas que salir en Chile a la calle, hoy día hay muchas personas que tienen miedo. Porque es una jungla, no saben con qué te vas a encontrar, ¿te fijas o no? Entonces, esa actitud, esa situación eventualmente está en la retina de todos nosotros hoy día. Y yo soy un tipo que camina por la calle. Yo soy un tipo que además me gusta andar en transporte público. Yo soy una persona que eventualmente no me escondo. Y hoy día que ni siquiera andamos con mascarilla, eventualmente no tengo ningún inconveniente, soy fácilmente reconocible. Y vamos a tener grados de violencia cada vez mayores en esto. El riesgo político y el riesgo personal es muy alto actualmente en Chile hoy día. Hay mucho deterioro. Entonces tú me dices a mí, ¿qué pienso de la Camila Vallejo? Lo mismo que pienso de Boric. Lo mismo que pienso de todo este elenco. Yo tengo muy mala opinión de este elenco y yo lo que me temo es que no estamos saliendo de este ciclo. Estamos todavía entrando en una fase que no vemos una luz al final del túnel. Yo quisiera pensar distinto, quisiera explicarlo diferente, pero la verdad las cosas es que no veo cómo explicarlo distinto. Sí. Oye, no, hay gente, no, lo último que quiero decir es que hay gente que está diciendo, y por último resultó ser un patriota del rechazo, el asesino del carabinero. Me importa tres cuernos, viejo. A mí me importa tres cuernos. A mí lo que me importa es que nadie tiene el derecho a matar a otra persona, y menos de agredir a la fuerza pública. Ellos son gente que merece respeto, y sea del rechazo, del apruebo, de derecha, de izquierda, sea pariente Fidel Castro o pariente de Sergio Nofre Jarpa, me da lo mismo. Me da lo mismo. O sea, lo que no tiene que pasar es que ataquen a un carabinero y lo maten y lo asesinen. Eso no Bueno, puede eso estamos. pasar. Eso es Chile hoy día, eso es Chile hoy día, y la verdad la cosa es que hoy día tenemos que volver a llegar y justamente hablar cosas tan elementales. Yo me tiene muy, te repito Andrés, yo quisiera cerrar estos programas con una nota en alto, diciendo que ya vamos a salir, vamos a prevalecer. Y yo siempre creo que tarde o temprano vamos a prevalecer, pero todavía no hemos visto lo peor de esta crisis. No. No la hemos visto. No la hemos visto. Todavía no. Y la verdad de las cosas es que hay que llegar y aprontarse para un deterioro. Y yo creo que tal vez ese deterioro produzca esa luz al final del túnel. Pero mientras no se reaccione, no se sea capaz de identificar los problemas que tenemos y llamarlos como tal, y sincerarlos como tal, es muy difícil tener esperanzas, por así decirlo. Y ese es el desafío que tenemos que hacer. Ese es el rol que yo por lo menos siento que tengo que hacer y ese es el rol que yo echo de menos eventualmente en el espacio público hoy día en el país. Mira, una persona como última cosa, Tomás, y te dejo libre. Mira, dice Aurora 4310, dice, don Andrés, pregúntele a don Tomás si cree que algunos políticos puedan sufrir alguna agresión. Absolutamente, y no solamente eso, yo lo he dicho, en Argentina ni siquiera podían ir a un restaurante, después de la Rúa, si tú recuerdas, hubo un momento que no se podía salir a la calle. Eso va a volver a ocurrir, pero no te pierdas en eso. Sí, a mí no me preocupa tanto el riesgo que tengan los políticos. A mí me preocupa el riesgo que van a tener políticos de bajo perfil. Yo te he dicho, ¿qué pasa con un concejal en Conchalí, un concejal en Curepto? Esos van a ser personas muy vulnerables, como lo fueron en el País Vasco, como lo fueron en Irlanda. Esas personas son muy fáciles presas para llegar y justamente descargar algún tipo de efecto de demostración. Entonces, yo te diría, y no solamente esas figuras públicas, te vas a encontrar agresión a ministros, te vas a encontrar al mismo tiempo con fiscales muy vulnerables. Y no solamente fiscales y policías muy vulnerables. Yo te diría, hace pocos días atrás en un canal de televisión se llegó y destacó eventualmente el aniversario de lo que fue ese atentado con bomba a un paradero del Transantiago. Ya hemos tenido intentos de bombas en ¿cómo se llama? El metro, en la estación Escuela Militar. Ya hemos tenido eventualmente cartas bomba. Ya hemos tenido eventualmente, ahora, creo que en estos últimos días, en Peñalolén se descubrió un niño que llegó e instaló una bomba en el colegio. Esta semana. Sí. Si yo lo que te quiero tratar de decir efectivamente es que estamos teniendo fenómenos que no estábamos acostumbrados.
No. Y te voy a decir efectivamente de que en la práctica eso exige otra capacidad de reacción. Y yo no siento que en el gobierno, cuando los tipos están dedicados simplemente a salir con cuña, tengan capacidad de reacción para llegar y poner, no solamente hacer el diseño de reacción, sino que generar el respaldo político que requiere esa capacidad de reacción. No la hay. Hoy día, dispararle a un carabinero no tiene mayor gravedad que dispararle a cualquier otra persona. Y eso no es aceptable. No, no es O sea, aceptable. no es aceptable. Esa es la verdad. Bueno, querido amigo, te dejo tranquilo para que te vayas a despedir de tu mamá antes de que Así es. salgas de allá. Te mando un gran abrazo a toda la gente que se conectó y que está opinando con nosotros en el chat. Les digo, mañana tenemos el programa a las 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce, igual que siempre. El viernes también a las 7 de la tarde con Pía Marinovich, que está, yo creo que vamos a tener algún invitado, yo espero. Y el día sábado, también a las 7 de la tarde, vamos a entrevistar a Gonzalo La Carrera. Así que vamos a tener programas bien buenos de aquí al fin de semana. Que estén súper bien. Chao, Tomás. Muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles si Dios así lo quiere. Que estén Muchas bien. gracias, Andrés. Y perdón por lo corto hoy día. Les mando un abrazo a todos. Muy amable a todos. Muy amable. Chao, chao. Chao, chao.